Hola amigos, soy Sergio Oliveira, Eduardo Vargas. y vamos a platicar hoy sobre autos para Uber. Es una pregunta muy constante, Eduardo. En las redes sociales todo el mundo nos pregunta, oye, ¿qué carro es el económico? ¿Cuál el servicio? ¿Cuál es lo mejor? Está entrando a toda Latinoamérica, entonces sería bueno para claro. decirlo para todos. Y vamos a hablar específicamente de Uber X, ¿no? En Guadalajara Sí, claro. tenemos un caso particular que ya no hay espacio para Uber Black, es decir, los coches más caros no se pueden meter, por lo menos eso fue lo que supe. Sí, parece que ya está lleno el Ya cupo, está lleno ¿no? el cupo. Parece. Pero UberX tiene todavía mucho espacio y la gente nos pregunta con mucha frecuencia cuáles son los mejores coches para Uber. Hay varias opciones, por supuesto, ¿no? Una de ellas es el Volkswagen Vento. ¿Qué te parece el Vento para Uber? Yo he visto o me han dicho que es incómodo en la parte de atrás, sobre todo si tienes mucho tráfico de gente subiendo y bajando y subiendo y bajando, muy incómodo para la gente. No Sí. sé tanto para el chofer, pero para la gente sí es incómodo. Si lo comparamos como con un TIDA o con algo que es mucho más amplio por la parte de atrás. Bueno, mira, eso me llama a otra reflexión, ¿no? Bueno, ahí tenemos el Vento. Yo no me siento en la parte de atrás de un Uber, yo me siento adelante. Por seguridad, por el ¿Por qué tema, por seguridad? por el tema de los taxis convencionales que no quieren a los de Uber. Bueno, pero eso es aquí en Guadalajara, que está la bronca. No. Sí, en algunas partes está habiendo ese problema, pero hay otras partes como en Tijuana no hay ese problema. En Puebla ya lo están legalizando, no debe de haber ese problema porque ya es legal, ¿no? En ciertas ciudades sí hay esa. Mira, es un problema global, ¿eh? Sí, Cuando te claro. pones a la noticia es un problema global, de la violencia de los taxistas convencionales en contra de Uber. Bueno, protestas sin violencias es un poco más aislado, pero como sea, yo en lo particular, y lo hacía antes de que aquí hubiera problemas. Habían problemas en la Ciudad de México, en Guadalajara, donde estamos ahorita. No había ese problema, yo ya prefería andar adelante. Pero la mayoría Como de sea, la gente se sienta atrás. Sí, pero lo que quiero hacer en este momento es un consejo. Si puedes, siéntate adelante. No sabes cuándo va a haber y si va a haber problema. Y sentado adelante, eliminas o disminuyes mucho la probabilidad de que alguien más llegue. Es Uber y vámonos, ¿no? Yo he andado atrás del Vento, no en Uber, pero sí anduve detrás en el Vento y me parece un coche cómodo. O sea, yo no comparto eso. Ahora, en México tienes dos versiones del Vento. En algunos países este coche es el Polo Sedán. En México tienes dos versiones de Vento. Una con motor de gasolina, 1.6, 105 caballos. Y otra con un motor diésel. Cambia ahorita para 2016. De hecho, esta foto del modelo 2015. Pero el 16 es un poquito diferente enfrente y eso. El motor diésel en 2016 en México cambia. Es un 1.5, también con 105 caballos. Pero la diferencia básica, ya Eduardo, es el torque en términos de manejo. El diésel tiene casi 100 libras-pie más de torque que el de gasolina. Esos son 162 o 160 y pocos libras en gasolina y 260 y tantos en el de diésel. Y el torque es lo que marca la aceleración. Entonces, manejar el auto diésel es más agradable. También el diésel tiene dos otras ventajas muy grandes sobre gasolina. Un motor diésel dura el doble, por lo menos, que el motor de gasolina. Poca gente en México lo sabe. Afuera de México, Europa o países donde están más acostumbrados con diésel, ellos lo saben. Y la otra es el consumo. Yo en mediciones que hice aquí en Guadalajara con un Vento de gasolina me dio 13 kilómetros por litro en ciudad y el diésel 18.6 kilómetros por litro. Si estás buscando economía, yo creo que el Vento diésel es de las mejores opciones. Y para 2016 el precio bajó. O sea, vale 200,000 pesos el Vento diésel básico y el de gasolina básico, 169,900. Ya trae ABS, ya trae bolsas de aire, todas las versiones de Vento. Yo creo que es una buena opción. Tú estás hablando como 40,000 pesos de diferencia por tener la máquina diésel. De Pero 30,000 pesos. Pero te vas a ahorrar en gasolina y te va a durar 2 veces más el motor. Sí. ¿Tú qué harías? Yo compraría el diésel. Para el servicio de Uber. Sí. No para, digo, si la No, gente... también para mí yo compraría el diésel. Sí, diésel. Sí, por placer de conducir. No hay mucho problema para cargarlo en las estaciones. Yo no he visto muchas estaciones que carguen diésel. O sea, por ejemplo,
pues ves la gasolina roja, la verde, pero yo no he visto mucho diésel. No hay ese problema. Que No has buscado tampoco. No, tampoco. Sí. No he tenido. A la hora que buscas te das cuenta de que el problema en Guadalajara no existe. Sí, no son todas las gasolineras, pero la ubicas muy rápido las que son. Y aquí alrededor tenemos como 3 o 4 con diésel. En la Ciudad de México ese es un problema. El diésel puede ser un problema. Lo que nos remite a otro coche, que es el Peugeot 301. ¿No? El 301 tiene también cualidades parecidas a las del Vento, pero solo puedes comprar la versión más cara. ¿No? Es un coche que me parece incluso más bonito, estéticamente me gusta. ¿Te gusta? Está muy bonito el coche, ¿no? Es muy bonito. Y ahí tienes también gasolina y diésel. Y solo puedes comprar la versión más cara, ¿por qué? Porque el básico solo tiene bolsa de aire para el conductor, no para el pasajero. Y no entra dentro de las regulaciones de Uber. Diésel, gasolina es la misma duda, ¿no? O sea, pago más por un diésel que por uno de gasolina, pero tengo más economía, más durabilidad. El problema del Peugeot aquí es la reventa. Y es un problema específico en México. Si vas, por ejemplo, a Argentina, el Peugeot va a tener mejor reventa probablemente que el Volkswagen o que cualquier otro, porque Peugeot es líder en Argentina. O sea, México tuvo problemas con las marcas francesas en general, problemas con servicios y garantías, y hay una desconfianza generalizada de las marcas francesas. Injusta, pero hay esa desconfianza. Entonces, eso afecta mucho la reventa del Peugeot en México. Otro coche que también se habla mucho es Versa, el Nissan Versa. Está dentro de los coches más vendidos de México, ¿no? Es un coche con mucha amplitud trasera. Es un auto que mucha gente no sabe, pero es mejor que el Tida. Hay gente que piensa que el Tida es mejor que... el 1.8 tiene más potencia, porque es mejor, es más sólido. No, porque a pesar de que el Tida 1.6 de hecho tiene menos potencia, pero el Versa es mucho más ligero que el Tida. Entonces, cargas menos peso por caballo, y incluso comparado contra el Tida 1.8, ese carga 9.7 kilos por cada caballo, y el Tida carga 10.6 kilos por cada caballo, algo así. Entonces un Versa, comparado contra cualquier Tida, es más económico. O sea, es una compra mejor en ese sentido para Uber, un Versa que un Tida. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, Tida, un coche muy popular también. Hay gente que cree que el Tida es un coche absolutamente inseguro, porque en las pruebas de Latin NCAP hechas en Uruguay aparece con 0 estrellas. La versión sin bolsas de aire aparece con 0 estrellas. Y aquí no estamos hablando de ella, puesto que está descartado. Uber exige que tenga por lo menos ABS 2 bolsas de aire. Y con ABS 2 bolsas de aire, el Tida en Latin NCAP brinca para 4 estrellas. O sea, hay mucha gente que no sabe eso. Otro coche que yo particularmente recomiendo mucho para Uber es el Renault Logan, ¿no? Que hace poco hablamos. ¿No hay en diésel del Versa? No hay. No hay diésel en Versa. Ok, solo hay en Peugeot y en Volkswagen. En Peugeot y Volkswagen son las únicas opciones. Tampoco en el Logan. O sea, no hay esa opción. No. Pero el Logan es una muy buena opción. No hay automático en este. Quería preguntar, ¿qué es mejor para el servicio de Uber? Que va a estar todo el día rodando. ¿Estándar o automático? El estándar es más durable. El automático garantiza más el confort del chofer. No, de los dos. Ajá. ¿No? Porque no todo chofer sabe manejar un estándar con suavidad. Y el que te maneja haciéndote así, a mí me marea a las 2 cuadras, ¿no? Entonces me tengo que ir así sostenido. No sé si pasa lo mismo contigo, pero pues, tal vez con algunos de ustedes pase algo parecido. Esa es una muy buena opción. Es un coche durable, es un coche aguantador, tiene muy buen espacio. Tiene de hecho el mismo más espacio que el Tida. Es un muy buen espacio trasero del ¿Pero Logan. cuánto cuesta en comparación del Tida? Cuesta más o menos lo mismo que el Tida. Bueno, cuesta, el precio básico debe andar por debajo de los 200, 190 y algo. Ya con bolsas de aire y toda la cosa. Ya con bolsas de aire y eso. Lo que no tiene es una versión automática, ¿no? Y estábamos hablando hace rato en el corte, me decía, no, Renault, Lo malo es la marca, lo malo es la marca. No, lo malo para él. Y yo le decía, pues, a ver, espérame tantito. O sea, todos, bueno, no todos, afortunadamente no todos, pero varios tienen una hermana puta. Ya vamos con lo de las putas. Claro, ¿por qué no? Bueno. Es una profesión bien antigua, por cierto. Y
Y la familia que tiene una hermana puta significa que todas las mujeres en la familia son putas, que los muchachos son gays y que todo, o sea, no, pero todos saben son del malos. negocio. A oídas, pues saben. No, pero no estamos hablando de la capacidad de ganar dinero, sino del hecho de que hay un estigma sobre las putas, que significa deshonor o etcétera y eso. Y en general la gente dice, no, es que en esa familia son unos degenerados, porque a lo mejor hay una muchacha que es puta, ¿no? Es el mismo caso con Renault en México. Renault en México, los explicaba hace rato, tuvo dos productos francamente malos. O sea, que se descomponían con mirarlos. El Megane 2, en especial el Megane 2 convertible, y el Laguna, que era precioso. El Laguna se manejaba súper bien. Sí. La Guayín me encantaba, era muy bonita. Pero había ese problema, y hubo problemas también con la forma de ofrecer garantía de parte de la marca con los distribuidores. Y dividían el costo de las garantías. Los distribuidores no querían dividir y empujaban con la panza y hacían arreglos para que no se aplicara la garantía en los coches. Obviamente el servicio no se hacía o se hacía mal y el cliente se enojaba y decía, ¿quién era el culpable? Don Renault, ¿no? Entonces Renault creó la mala fama, pero ese es un coche Dacia, ese coche tiene origen Dacia y es la respuesta de Renault al Tata Nano, que es un coche que fue desarrollado para ser de bajo costo. No tan bajo costo como el Tata Nano, cuyo objetivo de precio era $2.500, pero ese era de $5.000. Y es un coche que, por ejemplo, el Duster, que es uno que también mucha gente hay, porque Renault se ve como chafa, con mucha frecuencia el Duster es el auto más vendido en Francia. A pesar de que es un coche diseñado... Pero las carreteras no son las mismas. Espérame, pero el coche fue diseñado en Rumania para mercados emergentes. Y a pesar de que era un coche para mercados emergentes, o sea, con plásticos baratos, terminados, que no son refinados, etc., aún así Europa dijo, yo los quiero. ¿Por qué? Porque son baratos y básicos y yo los quiero. Yo como público europeo, el público europeo empezó a exigir eso. Ahí está la Duster, ¿no? El público europeo empezó a exigir los productos de Dacia, aunque tuviera el logotipo de Renault, y ahí están, y son robustos, o sea, son coches robustos y aguantadores, hechos para muchas cosas, lo que no significa que no pueda pasar lo que pasó, el otro día platicábamos con tu papá con el Cruz, ¿no? Que se descompuso muchas veces, puede que tengas una de esas, se haya descompuesto muchas veces. Yo, por ejemplo, no compraría la caja automática, yo estando en México no compraría la Duster automática, porque la caja automática de la Duster fue la misma que tuvo problemas con el Megane 2. Bueno, pero este no entraría para Uber, ¿no? Entraría, no. Entraría hablar uno que es el Honda. ¿Lo el Honda Fit, sí. Esa es mi particular elección para Uber, sería el Honda Fit. Ah, es lo que te quería preguntar. En un resumen, bueno, de los carros que estamos viendo y de este, ¿cuál es el que tú recomiendas que se compre? Este, de plano, sí. Ya. Mira, ¿por qué? Tiene mucho más espacio de lo que parece. O sea, si nunca te has subido a un Fit, puedes pensar, está chiquito y no tiene espacio. No, te sientas atrás, te cruzas las piernas. Yo me puedo acostar en la cajuela de ese coche, aunque ustedes no lo crean. Yo mido 1,84. Me acuesto en la cajuela del coche sin ningún problema. No acuesto y estiro las piernas, pero me acuesto ahí sin problema, ¿no? Es un coche de muy buen espacio, está muy bien diseñado. Tiene unos detalles del Fit que son muy padres, Eduardo. Por ejemplo, el asiento del pasajero se puede plegar, pegas también el trasero y cargas una tabla de surf ahí. O sea, si necesitaras Pero es para Uber. Si necesitaras en un determinado momento, tú te sientas detrás del conductor, bajas el respaldo y cargas un objeto largo, aunque sea en Uber, ¿sí? Cosa que un sedán tradicional no te lo da, ¿sí? Ese coche, por ser Honda, la reventa es buena, los servicios... ¿No es caro los servicios? No, al contrario. ¿Más barato que un Nissan? Sí. ¿Es más barato que todos los que vimos? Prácticamente sí. Wow, eso no lo sabía. Sí. Yo creo que mucha gente no lo sabe. Y es por eso es lo que hace que ese coche tenga muy buen reventa. Ese es el... ¿Cuánto vale? De todos los... Empieza en 187,000 pesos, 189,000 ya pesos. con ABS. Ya con ABS. Todas las versiones tienen ABS, bolsa de aire. El más equipado tiene 4 bolsas de aire, pero ya cuesta alrededor de 200, casi 230,000 pesos. Esa es, y no he visto ninguno todavía, no. Para mí... ¿Por qué? La mejor, no sé, la gente no lo sabe. Yo la creo gente que se va con no las marcas tradicionales. Sí, porque yo, bueno, de verlo dices, pues debe costar más de 200,000 pesos. Ahora, hay otra opción también que tampoco hemos hablado, que es el Hyundai Grandidez. Sobre todo el sedán es un coche que es también una opción interesante para Uber. Y tiene 5 años de garantía. Eso para alguien que el coche va a estar... No te va a gustar lo que te voy a diario. decir. Mi socio acaba de comprar un Hyundai para su novia y ya le empezó a fallar el estéreo. Digo, a lo mejor eso, pero ya le empezó a fallar. No, bueno. Y es de agencia. Eduardo, de los primeros coches i10.
de los primeros coches que me tocó manejar empezando eso de los autos, fue un Mercedes-Benz E430. Tenía 6 kilómetros. Lo fui a la planta de Mercedes Santiago, tengo cerca de la Ciudad de México, a traerlo a Guadalajara. Voy entrando a Guadalajara 500 kilómetros después, es decir, el coche tenía 506 kilómetros. Bajo el cristal en una caseta para saludar a un amigo y ya no subió el cristal. Y era un Mercedes-Benz de $86,000. ¿Qué quiero decir? Los fierros no tienen palabra. No es el hecho de que un conocido tuyo se haya fallado un coche de él, que todos los Hyundai son malos. Estás yendo otra vez con la historia de la puta. El hecho de que hay una puta en la familia no significa que todas sean degeneradas. Este no es, porque tiene que ser el sedán. Sí, el sedán tiene más espacio que el hatchback. Es también una opción que me parece muy interesante para Uber. Pero, repito, la mía particular... Este carro es coreano, ¿no? Es coreano. ¿Qué prefieres, un coreano o un japonés? Depende del coche. De los que estamos hablando. Yo prefiero el Fit específicamente, pero yo compraría un coche incluso para mí. Este es barato. Yo compraría ese coche para mí. No hablamos del Attitude, de 3 160, cilindros. no. Pero ese no me parece una buena opción. Porque es hecho en... No, Tailandia, no. ¿dónde quedamos que era en India? Por ahí, no. No, está hecho en Japón. ¿El Attitude? Sí, ¿El nuevo? Sí, ¿El es de un 3 Mitsubishi. cilindros? Wow. es un Mitsubishi. Ese ni siquiera lo pones. No me parece una buena opción. O sea, Este. no me parece que... Sí, este. Lo que Bueno, sí es que yo me ese es el subí- Dodge Vision. No, pero este es, aquí Bueno, en se México llama, está como no, Attitude. se llama Attitude, el Vision del Fiat, tienes razón. Ese es el Dodge Attitude. Lo que no me gusta es que vibra, porque tiene 3 cilindros. vibra por el motor, exacto. Hasta en un semáforo. Exactamente. Sí, debe ser Y muy eso cansado. es muy incómodo para el chofer y para el público. Por eso no creo que esa sea una buena opción. Obviamente habrá otras, esas son las más populares. Mi elegido particular es el Honda Fit, que yo no le he visto ninguno todavía. No sé si alguien haya tenido digamos, el tino, en mi opinión particular, de comprarlo. Pues es que nadie sabía, pero bueno. Bueno, Ok. los que ya no vieron ya saben. Muchas gracias. Bye. Adiós.